Ya hemos visto en algún otro momento que la curiosidad está muy relacionada con hacerse preguntas. Y también que el futuro depende más de hacerse buenas preguntas que de simplemente encontrar respuestas. La innovación depende fundamentalmente de la calidad de las preguntas. Preguntas que después hay que resolver, claro. En definitiva, parece que en el futuro el valor de las respuestas decrecerá, incluso puede que muchas las den las máquinas, mientras que el valor de las buenas preguntas aumentará. Si esto es así, habrá que formar a los humanos de las próximas generaciones en cómo hacer buenas preguntas. Esto conllevará, probablemente, una transformación profunda del modelo educativo, que derivará en poner más énfasis en la capacidad de hacer buenas preguntas que en la de simplemente conocer las respuestas que otros ya han dado. En otros vídeos daremos ideas de cómo puede hacerse esta transformación del sistema educativo. Hacerse preguntas tiene que ver con desarrollar un pensamiento crítico, o sea, que no aceptes sin más lo que te dicen y que pongas en sana cuestión todo lo que recibes, con el objetivo de determinar qué información es fiable y cuál no. Esto que siempre ha sido importante y que está en el origen de la revolución científica del siglo XVII es ahora más crítico, como consecuencia de la cantidad de información que nos abruma, lo que denominamos en su día infoxicación, que facilita la emergencia de información incompleta, falsa y manipulativa. Una infoxicación que dificulta medir la calidad y certeza de la información y nos lleva a tomar frecuentemente decisiones basadas más en las emociones que en las evidencias. Uno de los mayores expertos en cómo hacer buenas preguntas, Warren Berger, nos propone en su fantástico libro Beautiful Questions in the Classroom 5 preguntas críticas a hacerse antes de tomar por buena una información que recibimos. La idea sería entrenar a los alumnos en las escuelas a hacerse estas preguntas para construir su propio pensamiento crítico. Las 5 preguntas son: 1. ¿Cuán fuerte es la evidencia? O sea, ¿cómo se ha demostrado lo que se dice? ¿Quién lo dice y qué credibilidad tiene? ¿Y hay algún objetivo oscuro detrás de la afirmación? Por ejemplo, ¿los robots van a desplazar a los humanos destruyendo millones de puestos de trabajo? ¿Cuáles son las evidencias reales? Segundo, ¿qué no me están diciendo? ¿Qué falta en el relato? ¿Qué detalles están omitiendo que podrían ser importantes o críticos? Por ejemplo, ¿son los automóviles eléctricos la mejor respuesta en movilidad al cambio climático? ¿O la acumulación de miles de millones de baterías acabará siendo un mayor problema que el de la contaminación actual por hidrocarburos? Tercero, ¿sigue una línea lógica? ¿Las conclusiones que van derivando siguen una lógica o me están forzando a pensar que el argumento A me lleva inexcusablemente a la conclusión B? Por ejemplo, más inmigrantes lleva a menos oportunidades de trabajo para los locales. ¿Qué se han saltado en esta lógica? Cuarto, ¿cuál es la versión opuesta? Para evitar caer directamente en una versión atractiva, hay que tratar de evaluar la versión opuesta y considerarla con una mente abierta. Por ejemplo, ¿es tan mala la opción de la energía nuclear como damos hoy por descontado? 5. ¿Qué versión entre las opuestas tiene más evidencias? No todas las versiones existentes deben tener el mismo peso, aunque sus argumentos sean atractivos. Hay que dar más peso a aquellas que se sustentan en evidencias mejores y más sostenibles. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Un automóvil eléctrico recargable o de pila de hidrógeno? ¿Qué apoya a cada una de las opciones? En un futuro de acceso a más y más información y con máquinas inteligentes que pueden ayudarnos a determinar más rápidamente las respuestas, ser capaces de hacer buenas preguntas y analizar la validez de la información disponible para responderlas será una de las capacidades distintivamente humanas que habrá que desarrollar para garantizar la dignidad de los ciudadanos.